Bien, entonces regresamos de ver esa nota porque vamos a explicarles justamente y a responderles las dudas que tenían muchos, porque las veces que hemos salido a las calles saben que vamos a tener un congreso bicameral, pero lo que más se preguntan es cómo va a ser la distribución, cómo vamos a ir a elegir. ¿Van a ser de la misma manera como hemos hecho finalmente en los procesos electorales anteriores? Bueno, todas estas interrogantes las vamos a responder hoy con Jessica Clavijo, quien es secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones. Doctora, gracias por estar en Elige el día de hoy. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, más bien las gracias a ustedes por invitarme. Es la primera vez que los acompaño y con mucho gusto. Y además en un tema tan importante y relevante vamos a tener todavía algunos meses para que la ciudadanía interiorice cuáles son estas nuevas reglas. Sabemos que ya estamos retornando a la bicameralidad. Nuestro país ha tenido precisamente ya esta figura anteriormente a partir de la Constitución de 1993. Tuvimos un Congreso único. Muchos de quienes nos ven seguramente han votado en estas elecciones por congresistas. En esta oportunidad, en abril del año 2026, votaremos por 2 cámaras, senadores y diputados, además de la fórmula presidencial y también de los representantes al Parlamento andino. Y justamente teníamos aquí como apoyo, y lo hemos mostrado ya en anteriores programas, doctora, acerca de esta cédula, lo que sería la cédula, porque todavía no es oficial, obviamente, pero nos podríamos dar ya una imagen de lo que nos podríamos enfrentar justamente más adelante en estas próximas elecciones. Pero vamos directamente a la cifra, doctora, que es lo que queremos conocer, porque son 208 los puestos disponibles entre el Ejecutivo, estamos hablando de presidente, vicepresidentes, el Legislativo, ¿no?, donde ingresa justamente el tema de los legisladores, los diputados, y también el Parlamento andino. Todos esos suman esta cantidad de 208 los puestos disponibles, pero cada partido político podría presentar hasta 263 candidatos. ¿Cuál es la diferencia ahí? Porque la gente entiende, ve estas dos cifras y finalmente puede confundirse. Explíquenos, por favor. Perfecto, mira, ya que tienes la cédula por acá, ¿qué te parece si la mostramos? Yo sé que de repente al ser un documento extenso, nosotros en primer término vamos a encontrar una columna que es la de la fórmula presidencial. Aquí yo creo que no habrá ningún problema para entender precisamente que al ser distrito electoral único, todos los peruanos y los peruanos en el extranjero tendrán exacto la misma oferta electoral. La misma oferta electoral tenemos cuando se habla de distrito electoral único. Todos tenemos las mismas fórmulas. Y sin embargo, cuando nos vamos, por ejemplo, a las siguientes columnas que tienen que ver con el Senado, en una de las franjas tenemos el distrito único nacional y el otro que es el múltiple. Las organizaciones políticas respecto a esta circunscripción de distrito electoral único van a presentar una oferta electoral uniforme para todo el Perú. Es decir, los ciudadanos de Tumbes, Tacna, Costa, Sierra, Selva podrán escoger, de acuerdo a su preferencia, la organización política y marcar la opción, ¿no?, que les sea de su preferencia. Incluso tendrán la posibilidad de doble voto preferencial. Esta bolsa de candidatos de 30 pueden tener haber sido nacidos en cualquier parte del país. No importa. No importa. Pueden tener la posibilidad, por ejemplo, tú, si votas por alguna organización política en Distrito Electoral Nacional, orientarte por alguna organización política y marcas la de tu preferencia. Sin embargo, si en el caso tuyo ya estás votando, en el caso del Senado, por distrito electoral múltiple, la oferta electoral que tú tendrás en Lima será distinta a la oferta electoral que hay en Piura, en Tumbes, en Tacna, en Moquegua, Costa, Sierra, Selva. Ahí sí se diferencia, digamos. Ahí hay una diferencia y va a ser muy importante que las organizaciones políticas difundan precisamente a través de propaganda electoral cuál es su oferta, para que la ciudadanía sepa exactamente con quiénes simpatizan, porque además, como te mencionaba, podemos tener la posibilidad de elegir directamente a un candidato porque estamos también aplicando el voto preferencial. Lima, doctora, son 4. Exacto, en el caso, y sigamos en el ejemplo del Senado, son 4 por Lima Metropolitana en distrito electoral múltiple, pero en distrito electoral único serán 30. 30 espacios que se pueden completar. Esos 30 pueden ser solamente personas de Lima, si la organización política así lo determina,
pero también podrían ser personas de diferentes zonas del país. Y yo le preguntaba la cantidad justamente porque al final, por ejemplo, hacemos este ejemplo específico en Lima. Si son 4, pero al final van a quedar en 4, se va a aumentar en 1. ¿Por qué esta diferencia del 208 los puestos disponibles con los 263 candidatos que podrían presentar cada organización? ¿Será tal vez por un tema de paridad y alternancia? Claro, como les mencionaba en un primer momento, tenemos la posibilidad de elegir determinados puestos, eso viéndolo desde la óptica de los electores. Sin embargo, las organizaciones políticas deben presentar postulantes para que puedan ocupar, en el caso, sigamos el ejemplo del Senado, estos 60 espacios. En el caso del Senado, nosotros tenemos que hacer la distribución, pero recordemos que las organizaciones políticas deben cumplir con una regla, que es el de la paridad alternancia. En aquellas circunscripciones en las que tendremos como organización política, quienes nos están viendo, los personeros, que presentar una lista de candidatos y el número es impar, el reglamento de inscripción de candidatos, que es la resolución 164/2025 emitida por el Jurado Nacional de Elecciones este año, les brinda una tabla que identifica aquellas circunscripciones que tienen números impares para que se redondee al número par inmediato superior. Por ejemplo, si en el caso de Amazonas se tienen que distribuir un escaño directamente, la cantidad de candidatos que tienen que presentar en la circunscripción del distrito electoral múltiple no será 1, sino será 2, porque deben cumplir precisamente con presentar un postulante varón y una postulante mujer. Y por eso se aumenta, digamos, hasta que sea número par, pero no en todos. No en todos. Efectivamente. ¿Por qué? Porque en aquellas circunscripciones en las que haya sí un número par, se mantiene, porque ahí sí se va a poder cumplir con esta regla de la paridad y alternancia. Solo se aumentará a 1 en aquellos casos en los que la cantidad de postulación, la cantidad de escaños sea número impar. Y digamos que el resto de representantes del Congreso, porque bueno, hemos hablado de finalmente los senadores, hemos hablado también de la plancha presidencial, pero en el caso de los diputados, Parlamento andino, ahí sí, digamos que se van a elegir de la misma manera como se han venido eligiendo en los procesos anteriores. Sí, tenemos la posibilidad también nosotros de tener ahora 130 diputados, se va a hacer una distribución de escaños que ya ha sido, me parece, mostrada en los videos, los vamos a elegir prácticamente de la misma manera, y lo mismo el Parlamento andino. Nosotros ahí elegiremos 5 representantes ante el Parlamento andino. Cada uno de estos representantes tiene un suplente, es en ese sentido que finalmente resultan electas 15 personas, 5 que van a ser titulares y 10 que van a ser suplentes. Por ejemplo, en este caso, de repente para graficarlo, teniendo en cuenta que se deben elegir 15 personas como representantes al Parlamento andino, 5 titulares y 10 suplentes, las organizaciones políticas, al ser este un número impar, deberán presentar 16 postulantes para precisamente en esta lista poder cumplir con la paridad y alternancia. Creo que con este ejemplo sí ya podríamos entender cómo es que se suma 1 cuando necesitamos cumplir con paridad y alternancia. Y hemos tratado de justamente hacer esta entrevista, doctora, acompañados con los gráficos que lo tenemos ahí en pantalla, porque sabemos que van a ser unos procesos electorales distintos a los que hemos estado, digamos, acostumbrados gran parte de la población, con distribuciones, tratando de poner algunas gráficas, números también que son muy importantes porque finalmente era eso lo que nos pedía a los ciudadanos que podemos mostrar, explicarles, porque muchos de ellos todavía no estaban entendiendo que íbamos a tener un nuevo Congreso o que íbamos a regresar al Congreso bicameral y cómo se iba a distribuir. Y la gran pregunta era justamente acerca de esta gran cédula que tengo aquí, de cómo íbamos a marcar, de finalmente cómo se va a elegir a los representantes que vamos a tener ya el próximo año. Y sin duda el mensaje que queremos escuchar ahora por parte de usted, doctora, a los ciudadanos finalmente, a las organizaciones políticas, para que también puedan dar este mensaje bastante claro, y por nuestra parte, por supuesto, el Jurado Nacional de Elecciones siempre informando para que tengamos un voto bien informado. Así es, por parte del sistema electoral en su conjunto venimos trabajando para que estas elecciones se lleven con total transparencia y con la garantía
garantía de que la voluntad popular se va a reflejar en las urnas y posteriormente con quienes resulten electos este año 2026. Este es un reto que no solamente involucra el sistema electoral, sino a todos los peruanos, que debemos ir a votar sabiendo específicamente cuál es esa oferta y quiénes finalmente van a ser nuestros representantes, porque la posibilidad que tenemos el 12 de abril es elegir a nuestras autoridades que representan precisamente nuestra voluntad, que sabemos que van a lograr muchas cosas por nuestro país, y entonces nosotros como peruanos debemos conocer efectivamente esta oferta, así que acudan a las plataformas del Jurado Nacional de Elecciones. Listo, doctora, muchas gracias y gran mensaje, por supuesto. Jessica Clavijo, entonces secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.